chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a realizar este hermoso moño con temática de Barbie que ahorita está mucho de moda. Si te gustaría aprender a realizarlo, te invito a que te quedes a ver todo el video y vamos con la lista de materiales para poder realizar este hermoso moño. Para nuestro moño principal estaremos utilizando dos piezas de listón liso de 7.5 centímetros por 42 centímetros de largo. Serán dos piezas y igual dos piezas de estampado. En este caso escogí estampado de Barbie de 7.5 centímetros por 35.5 centímetros de largo. Igual voy a estar utilizando o agregaré dos piezas de 7.5 por 10 centímetros de largo de lentejuela y vamos a realizar nuestro moñito principal. Y vamos con los pasos a seguir. Lo primero que voy a realizar es juntar mis dos piezas de 42 centímetros y de 35.5 centímetros de largo. Las voy a unir de un solo lado. Voy a pasar calor y de esta manera haré que mis dos listones se peguen muy bien, asegurándome de que estén muy bien pegados. Y del lado que no he unido mis listones, igual pasaré calor para que de esta manera mis listones no se deshilen. Y este mismo procedimiento que acabo de realizar lo haré con mis otras dos piezas. De la misma manera los voy a unir, asegurándome de que mis piezas estén muy bien pegadas. Ya tengo mis dos piezas pegadas de un solo lado. Ahora pasaremos al siguiente paso. Voy a empezar a trabajar con mi primera pieza. Voy a voltear mi pieza del lado del listón liso y de derecha a izquierda voy a realizar una marca de 7.5 centímetros de distancia, colocando un alfiler o una pinza o lo que ustedes gusten. Yo en este caso realicé la marca con un lápiz y después coloqué una pinza para así asegurar muy bien mis listones. Ya que realicé esta marca, ahora mi listón lo llevaré hacia la parte de arriba, el sobrante, que es en este caso el listón rosa, lo aseguraré muy bien con una pinza y pasaré calor para marcar muy bien mi listón y no se me mueva. Una vez que tengo ya mi listón, lo doblaré hacia el frente o hacia la mano derecha, asegurándolo muy bien. Y después mi listón sobrante que tengo en la parte de arriba lo llevaré hacia la parte de atrás, sujetándolo con una pinza para que mi listón no se mueva, como pueden observar. Aseguraré mis piezas con una pinza para que estas no se me muevan y así pasar al siguiente paso. Ahora tomaremos nuestro listón estampado y realizaremos el mismo procedimiento tomando como guía nuestro listón liso. Lo doblaremos hacia el frente y después nuestro sobrante que nos queda en la parte de arriba hacia la parte de abajo, como pueden observar, y aseguramos nuestras piezas con unas pinzas. Voy a estar colocando mi listón de lentejuela a lo largo, como pueden observar. Lo vamos a colocar muy bien y a fijarlo con pinzas para que este no se nos mueva.
Ya que colocamos muy bien nuestro listón de lentejuela, en la parte de atrás, en esa esquina, colocaremos un poco de silicón para que nuestras piezas no se nos muevan. En la parte de adentro estaremos midiendo lo que serían 4 centímetros de la parte de la esquina y colocaremos, en este caso yo coloqué una pinza a la altura de los 4 centímetros. Ahora tomaremos nuestro listón liso que nos sobró y tomaremos como medida nuestro pedazo de lentejuela, lo doblaremos muy bien hacia la izquierda formando un triángulo, como pueden observar, y después lo llevaremos hacia la parte de arriba y después el sobrante lo llevaremos hacia la parte de atrás. Y este sería todo el procedimiento que realizaremos con nuestro listón rosa, y lo aseguramos muy bien con unas pinzas para que no se nos mueva. Así es como nos tiene que quedar en la parte de atrás. Ahora tomaré mi listón estampado y realizaré este movimiento. Me apoyaré de mis dedos, como pueden observar lo vuelvo a realizar, lo sujeto con mis 4 dedos y con mi dedo gordo y lo llevo a la altura de los 4 centímetros que hemos realizado. Lo sujeto para que no se nos mueva. En esta parte nos tenemos que asegurar que tengamos un espacio de 1,5 centímetros. No nos debe de quedar de más de 2 centímetros. Esto con la intención de que nuestro moñito tenga un buen acabado. Si les quedó de más, lo pueden acomodar sin ningún problema. Y es así como nos tiene que quedar nuestra pieza, así se observa por la parte de atrás. Y este mismo procedimiento lo realizaremos con nuestras otras piezas. De igual manera, ahora lo mediremos de izquierda a derecha. Realizaremos la misma medida de 7,5 centímetros. Marcamos los 7,5 centímetros y después colocamos una pinza para sujetar bien nuestros listones y que no se nos muevan. Después tomaremos nuestro listón liso y lo llevaremos hacia la parte de arriba, tomando como referencia la medida que acabamos de colocar. Y yo coloco una pinza y paso calor para darle un buen acabado a mi listón y que este no se me mueva. Después lo llevaremos hacia la parte de enfrente, doblándolo muy bien. Retiraré la pinza para que pueda llevar mi listón hacia la parte de atrás. Ahora pasaré con mi listón estampado. Lo doblaré hacia la parte de arriba tomando como referencia nuestro listón liso, después hacia la parte de enfrente y el sobrante de arriba hacia la parte de atrás. Ya que tengo mis piezas así, colocaré mi listón lentejuela hacia la parte de enfrente, hacia lo largo, y ya después colocaré un poco de silicón en las esquinas para que mis piezas no se muevan. Marcaremos los 4 centímetros de la parte de arriba hacia abajo, 4 centímetros, y colocaré mi pinza para guiarme.
Después tomaremos nuestro listón liso y lo doblaremos hacia la derecha a la altura de nuestra lentejuela, tomándola como referencia. Doblamos muy bien, después lo doblaremos hacia la parte de arriba, sujetando muy bien nuestras piezas que no se nos muevan, y después el sobrante lo llevaremos hacia la parte de atrás y finalmente lo sujetamos con una pinza. Y finalmente tomamos nuestro pedazo de estampado que nos sobra, realizaremos este movimiento y lo doblaremos hacia la parte de arriba, guiándonos de los 4 centímetros. Y recuerden que nos tiene que quedar un ancho de 1.5 centímetros no más, para que nuestro moñito tenga un buen acabado, y así es como nos tienen que quedar nuestras dos piezas. Ahora daremos paso a coser nuestras piezas. En total realizaremos 10 puntadas por ambas piezas. Y es así como nos tienen que quedar nuestras piezas. Para unir mis piezas a mí me gusta coserlas, ya que siento que así quedan más seguras y no hay probabilidad de que se me despeguen. Pero a ustedes, si les gusta pegarlos con silicón, no hay ningún problema, pueden realizarlo. Aseguramos muy bien nuestras piezas, cosiéndolas muy bien por ambos lados. Doy varias pasadas y ya que siento que mis piezas están muy bien seguras, ya retiro el hilo. También por la parte de atrás los aseguro muy bien mis piezas y les doy varias pasadas. Ahora daremos paso a realizar nuestro moñito base. En este caso utilizaré dos piezas de 7.5 centímetros por 33 centímetros de largo y aseguraré mis piezas con calor. Lo doblaré a la mitad y igual marcaré con calor para que se quede muy bien marcada la mitad de nuestro moñito. En este caso nuestro moñito base será empalmado. Ahorita observarán cómo se realizará. En las esquinas colocaré un poco de silicón frío para poder empalmar mis piezas, solo un poco, y uniré la otra pieza a la otra esquina, asegurándome de que quede muy bien centrada en nuestra marca que realizamos, y realizaré esto mismo con nuestro otro listón. Realizaré una marca de 2.5 centímetros en una de nuestras piezas para que nuestro otro moñito quede encima a esa altura. Esto es con la intención de que nuestro moño tenga un buen acabado y no nos quede mucho sobrante, ya que en ocasiones nos sobra mucho listón y a veces eso no luce muy bien en nuestro moño.
Ya una vez que realizamos nuestra medida, colocamos unas pinzas para sujetar bien nuestras piezas y ahora dar paso a coser nuestras piezas. En total daremos 10 puntadas a nuestras piezas para que queden muy bonitas. Aseguramos muy bien nuestro moñito con el hilo, le damos varias pasadas para que no se nos deshaga y tenga un buen acabado de una buena forma. También le doy unas cuantas pasadas por el centro con la aguja para asegurar así muy bien mi listón. Para que nuestro moñito se vea muy bonito, utilizaré un pedazo de vinil escarchado que mide 17 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo y se lo pegaré en la parte del centro con silicón caliente. De igual manera pegaré nuestro moño principal y después pegaré una pinza que en este caso nuestra pinza es de 7.5 centímetros. Le colocaré pegamento para pegarlo muy bien, pero aparte de que lo pego con pegamento, a mí me gusta darle varias pasadas con el hilo y la aguja, perdón, porque siento que así mi moño queda muy bien asegurado y no hay probabilidad de que se despegue. Utilizaré un pedazo de listón de 1 centímetro, perdón, de ancho y lo pegaré en la parte de en medio, y de igual manera utilizaré un pedazo de vinil. Este mide 1.5 centímetros de ancho y se lo pegaré en la parte de en medio de nuestro moñito. Este es el resultado de nuestro hermoso moño con la temática de Barbie. Como pueden observar, le coloqué unas piedras para que luzca aún más. Las invito a que lo hagan y si les gustó déjenmelo saber en los comentarios. Las invito a que se suscriban a mi canal, que le den like y compartan. Nos vemos en un próximo video. Adiós.